Hola startuperos, bienvenidos al lugar en donde no solamente conocemos al profesional, sino a la persona que lo construye. El día de hoy tenemos a Eduardo, un abogado sumamente apasionado por lo que hace. Platicamos sobre cómo escoger un buen abogado cuando emprendes, también cómo validar tu producto antes de salir al mercado y sobre todo el sesgo que existe entre las leyes y las novedades, hablando como tecnologías, criptomonedas, etc. Startuperos, quédense ver la siguiente entrevista. Eduardo, bienvenido aquí al set de Startuperos, a la casa Startupera. Startupero, lo que no saben es que Eduardo ya había estado aquí muchas veces y no se había podido dar la parte de la entrevista, pero qué padre que hoy en día estás aquí, qué padre que vamos a poder platicar con un perfil tan preparado, tan audaz y con muchas cosas que nos puedes ir enseñando. Entonces, pues primero que nada, bienvenido. Gracias, Aranza, un gusto estar con ustedes y esperemos que esta charla aporte valor a su público, que tengo entendido son emprendedores con una visión de negocios voraz. Exacto. Y yo creo que, hablando de esa parte de emprendedores, yo creo que a veces encasillamos a los emprendedores como en algo, no sé, tecnológico, innovador, no sé, tal vez la futura, no sé, empresa. Pero a mí me encantaría que habláramos sobre cómo también emprender y cómo también subir ese nivel y abrir esas metas de cuando empiezas a trabajar en tu pasión, como por ejemplo la parte de leyes. O sea, tú empiezas a trabajar en la pasión y algo que platicabas hace ratito que me llamó mucha atención. O sea, tú te puedes quedar como, sí, el gran abogado, tú. O subir el nivel y decir, ¿sabes qué? Aparte quiero ser el gran abogado que te da mi despacho. Y quiero crecer y quiero no solamente quedarme como el abogado que va a los asuntos, sino también el que junta. Platica un poquito sobre esa parte. Claro, y tiene mucho sentido lo que preguntas, porque si yo te dijera, toma una hoja en blanco y dibuja un abogado, seguramente sería alguien de traje, con corbata, su maletín, veríamos unos juzgados, y esa es la idea que tenemos, que no es mala, pero muy tradicional de cómo es el derecho, ¿sale? Sí. La abogacía es una profesión que muchos consideran se viene practicando igual desde hace 50 años. Ahorita con la pandemia, que fue un parteaguas para todos, hasta los abogados más clásicos se tuvieron que reinventar. Y si tomáramos esa misma hoja en blanco y dibujamos un abogado hoy, creo que la ilustración sería un poco diferente. Ya veríamos, tal vez en lugar de un maletín, un smartphone, una buena computadora, veríamos aplicaciones, porque este ejercicio yo también doy clases y lo he formulado en mis grupos, porque me interesa que mis alumnos desarrollen esa visión y se vean a ellos como empresarios. Bueno, empezando como un emprendedor, ¿no? Claro. También yo me he llevado la sorpresa que un emprendedor lo asociamos con perfiles jóvenes. Sin embargo, nunca es tarde para emprender. Creo que con la pandemia los abogados no hubo juzgados. Muchos, lamentablemente, se tuvieron que dedicar a otras cosas y colgaron el saco. Algunos ya regresaron a ejercer, otros cambiaron de giro, lo cual no es malo, porque debemos reinventarnos. Y dentro de esa reinvención, el abogado tiene que ser empresario en el sentido de tener bien identificado quiénes son, cuáles son sus fortalezas, sus amenazas, sí, claro, su misión a corto plazo, su visión a largo plazo y los valores, es decir, los ejes rectores con los que se va a conducir, porque hoy por hoy el abogado, para que sea rentable, tiene que tener ese chip de negocios, pero es algo que viene a ser disruptivo hacia el profesional jurídico, porque eso no nos los enseñaron en la universidad. Ese es algo tremendo. Y como dato duro, ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni en el doctorado lo vi. Entonces, creo que ahí está el área de oportunidad para nosotros. Sí. Yo estoy seguro que en el público que nos escucha y nos ve, va a haber jóvenes abogados o incluso de los clásicos, que nunca es mal momento para hacer algo correcto. Y hoy debemos asumir un liderazgo y ser cada día más empresarios. ¿Y de qué nos va a servir? Tener empatía con clientes
que tienen sus negocios, sus empresas, ya sean pymes o medianas o grandes, y vamos a entender que el mundo de hoy exige profesionales que entiendan el mundo de los negocios. Y el abogado que no quiere entender eso, pues va a seguir practicando la profesión como antes de la pandemia y van a quedar obsoletos. Pensemos en los dispositivos digitales. Existe la obsolescencia programada, que es cuando, seguramente lo has visto, una impresora deja de funcionar de repente, o tu celular ya se calienta mucho la pila y ya no funciona igual. Estaba hecho para dejar de funcionar en ese tiempo. Entonces los abogados, yo creo que este concepto cuando lo conocí me pareció interesante, y yo creo que el abogado que no se ponga las pilas va a ser obsoleto. Entonces el abogado, a la par de los empresarios, a la par de los avances tecnológicos, debemos entender que eso ya es una realidad y el marco jurídico está en constante evolución. Entonces, el joven abogado que nos escuche o el clásico debe ser sensible a esto, y el emprendedor, haciendo un juego en espejo, debe entender que las reglas del juego ya cambiaron. Entonces, cuando hagan su emprendimiento, cuando inicien un proyecto, el marco jurídico ya cambió, con las nuevas tecnologías, las fintech, las criptomonedas, el metaverso. Vienen cosas bien interesantes para el estudio del derecho, y el emprendedor que tiene en su ADN ese empuje, antes de salir, yo le aconsejaría tocar base con su equipo jurídico para que sepa si lo está haciendo conforme a la norma, y no necesariamente a nivel local, sino también nacional, regional, internacional y global, porque los alcances con las nuevas tecnologías son infinitos. Pero antes de salir, validen. Creo que un buen consejo de un abogado les va a dar mucha certeza comercial a la par de seguridad jurídica. Y también saber que la parte de emprender no es solamente así, sino que un emprendedor tanto puede ayudarse a un abogado que también es emprendedor. O sea, no es solamente una línea, no es solamente yo creo una empresa que va B2B o B2C y solamente ahí, ¿no? Sino también, o sea, el crear un despacho te hace emprendedor, te hace empresario y eso te hace crecer. Entonces, entender que a veces las universidades, y eso es un gran error, que decimos, bueno, vas a ser abogado, ¿no? Emprendedor, estudia creación y dirección de empresas, o pymes, o no sé. Y creemos que está algo peleado porque creemos que es diferente, pero todos tenemos que entender nuestra misión, nuestro valor, quién es nuestro mercado. Como abogado tienes que superentender quién es tu mercado, y todo eso es un modelo de negocios. Sí, y conscientes de eso, la oferta académica en México, lo que yo he identificado, es que los planes de estudio van muy rezagados. Entonces, sabedores de eso, el abogado joven debería complementar esa formación, tomando cursos de negocios, desarrollando esas habilidades blandas que tanta falta nos hacen a todos, pero sobre todo a abogados, desde cómo cobrar, toma de decisiones, costos, negociaciones, cuesta, claro, marketing, finanzas, cosas que sí lo vemos cuando lo toca lo jurídico, y normalmente es bajo esa visión, pero el abogado poco a poco tiene que meterse en todo ese diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, actualmente asesoro una empresa que se dedica mucho a comercio exterior, y para estar al nivel estoy estudiando logística internacional, que es una zona, me salí de mi zona de confort más bien, para poder tener sensibilidad con este cliente y poder aportar valor. Sí. Y hay una frase que me gusta mucho, la dijo Albert Einstein: primero tienes que conocer las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Creo que hoy las reglas están cambiando, tanto jurídicas, económicas, políticas, sociales, de negocios. Entonces, yo como abogado tengo que entender que actualmente en la cartera de clientes hay perfiles jóvenes, otros más maduros, veo los emprendimientos, cambios generacionales en empresas familiares. Uno tiene que ser sensible a eso. Las industrias han cambiado, hay mucha tecnología, hay negocios disruptivos como los eSports. Entonces, hay que ser de un conocimiento, te tiene que apasionar. Si contrataran un abogado, ¿yo qué les aconsejaría? Que la apasione su profesión, que esté en constante actualización. Un abogado que no esté constantemente formándose y reinventando, creo que puede caer en esa obsolescencia que platicábamos, ¿no? Entonces,
el emprendedor tiene que tener a su brazo derecho, y derecho en el sentido de junto, pero también de lo jurídico. Entonces, toquen base, porque también me ha tocado ver y asesorar a emprendimientos que ya están puestos en marcha, pero por no revisar la cuestión jurídica antes, se comprometen y hasta pueden tener penalizaciones. Entonces hay que ser conscientes que el marco legal tiene sus alcances, ¿no? Sí, y aquí me vienen dos preguntas como muy importantes. La primera es eso, o sea, como emprendedor, no solo como emprendedor, sino como persona, a veces creemos y tienen el paradigma, a veces los abogados que nos pueden robar. ¿Por qué? Porque, como lo que dices, las leyes son algo muy grande, muy extenso, con palabras a veces muy rimbombantes que no entendemos a la primera. Y entonces, ¿cómo primero, o sea, para cualquier rubro tal vez estoy expandiendo mucho la pregunta, pero ¿cómo escoger un abogado? O sea, ¿cómo encontrar un abogado? Es una pregunta muy interesante y me vino a la mente el keep it simple. Actualmente el abogado tiene que dar soluciones simples para los clientes para que se entiendan. Ya adornar esas opiniones creo que es de la escuela clásica y está bien para el juzgado, para el tribunal. Ahí sí saca el tecnicismo, pero cuando estás con el cliente o con el prospecto, pues eso sobra. Es como cuando vamos con un médico. Creo que la profesión jurídica y la medicina, lo platicábamos, sí, se parecen muchísimo. Se pueden equiparar. O sea, ¿sale? necesitas mucha pasión para ambas. Está bien conocer los tecnicismos, pero cuando estás con un paciente, si yo fuera médico, creo que eso sobra. Más bien es dar una explicación, que seamos conscientes y haya empatía con el perfil de cliente para que se entienda, y al final lo técnico va a suceder y eso se tiene que ejecutar en su tiempo. Forma y fondo es fundamental, ¿sale? Entonces, ¿cómo saber? Existen rankings. Si van a contratar un abogado, creo que hay formas de verificar y legitimar si son lo que parece ser. También aquí, ojo, las redes sociales, lo decía Zygmunt Bauman, son una trampa. Es un sociólogo muy famoso, falleció hace poco, y a sus 80 y tantos años, él hacía crítica a las redes sociales. Son una trampa. Yo me quedo con esa expresión en el sentido de, hoy hay una sobreoferta de servicios. Yo he visto abogados emprendedores y con mucha iniciativa en redes sociales, abusados cuando contraten a alguien. Verifiquen si son lo que dicen ser, ¿sale? Existen formas, hay rankings, opiniones de clientes, testimonios de los mismos. Entonces, como en la medicina, creo que también el abogado tiene que tener calor humano. Hay algunos asuntos, tú cuando me vas a consultar, pues el abogado no está, yo creo que en la lista de los favoritos. Vas porque te duele algo, como cuando vas con el doctor. Me duele. Sí, ya cuando ya tienes el malestar. El malestar. Para prevenir el malestar, ¿no? No es como que de repente le voy a marcar a mi doctor a ver cómo está. No es, lo consulto porque me duele algo. Entonces, es algo parecido con los abogados. Te duele algo. El abogado que desarrolle habilidad blanda y tener calor humano y mucha empatía. Creo que una de las características y de las habilidades que desarrolló la gente en pandemia es empatía. Entonces, ese sería otro consejo. Calor humano a la hora de dar esas opiniones. La gente toca nuestras puertas en algunos casos porque le duele algo, ¿sale? Y no solo verlos como un cliente, también hay que tener y desarrollar relaciones a largo plazo. Yo creo que las tecnologías sí ayudan a posicionarnos, pero algo clásico que es la recomendación boca por boca, creo que en el tema jurídico sigue vigente. Muchísimo. En la medicina igual, pero también hablando de medicina y derecho, en su libro Andrés Oppenheimer, de Sálvese quien pueda, que lo publicó antes de la pandemia, estimó que iban a desaparecer casi la mitad de los trabajos en los próximos 20 o 30 años por el tema tecnológico. Con la pandemia se cortó esa curva de tiempo y yo creo que ya estamos más para allá que para acá, ¿sale? Entonces, la medicina ya hay robots que hacen cirugías, en el derecho hay aplicaciones, hay inteligencia artificial que está ejerciendo la profesión. Entonces, los abogados, sabedores de esto, el conocimiento compromete. Entonces, si no estaban conscientes de eso, se lo hacemos saber a quien nos esté viendo.
sí o sí debemos reinventarnos y hay un área de oportunidad. No todos estamos condenados. El abogado que se especialice en qué será, Aranza, en temas innovadores, ¿qué se te ocurre? Inteligencia artificial, eSports, criptomonedas, cosas que parecen robótica. Hay gente que se especializa en drones, en su momento salió, y uno ve el perfil de los emprendimientos y empresarios como Elon Musk. Ya estamos hablando de industria aeroespacial. Todo eso tiene un tema jurídico. Sí, en todos lados está la parte jurídica. Y algo que justo en esa parte que decías en la tecnología y la innovación, las leyes hoy en día están preparadas para todo lo que viene. Por ejemplo, cuando tuvimos aquí a una persona que está desarrollando una app de NFTs y habla sobre, ya los creadores pueden vender, pero igual gente que simplemente agarra un vaso y si alguien hizo este vaso, pero él lo volvió a pintar y lo hizo diferente y lo vendió por NFTs. Toda esta parte de propiedad intelectual y toda esta parte de leyes, ¿estamos preparados como México para todo esto? Ok. En mi opinión, el marco jurídico siempre va más rezagado del económico. ¿Ok? Son esos impulsos que tienen los empresarios y la gente de negocios lo que obliga al marco legal a estar a la par, ¿no? Pero yo sí considero que lo jurídico va un poco rezagado. Y el empresario o el emprendedor lo puede ver como un área de oportunidad. Y el abogado igual. Sí. Entonces, tú tienes que exigirte e ir a la par de esas innovaciones, ¿no? Entonces, claro que van a seguir existiendo esas ramas del derecho tan clásicas como el derecho civil, el derecho mercantil, pero hoy por hoy ya existen líneas de negocio y prácticas como el derecho de las nuevas tecnologías, fintech. Entonces, hay para todos. Los abogados no digo que se tengan que especializar en eso, pueden seguir siendo el clásico litigante que hace mucha falta, que es dependiendo si es un asunto penal, laboral, pues son necesarios, pero no todos los abogados tienen que ponerse ese saco. Hay otras áreas de oportunidad y de consultoría, y yo lo veo con perfiles como el tuyo, como de la comunidad que están creando, que es bastante interesante y se aprende muchísimo. Entonces, el abogado que tenga un chip de negocios tiene que entender las piezas en el tablero, y un buen consejo que me dieron es arranca en quinta. ¿Qué significa esto? Que si ahorita el abogado lleva rezagado y no ha querido, es que arranques en quinta, como si fuera una velocidad, le metes el clutch, le metes quinta y con eso ya cortamos esa curva. A mí me ha servido mucho ese consejo, sobre todo en temas cuando das una charla, ¿no? Una plática. Me ha tocado ver expositores como que en lo que van aprendiendo el motor, como que notas cómo van entrando. Sí, van calentando toda esa parte. Se va a lamentar con sus precauciones, ¿no? Pero un buen consejo para el que ha estado estático mucho tiempo, arranquen en quinta. Sí, yo creo que eso es importante como emprendedor, en cualquier rubro. O sea, yo creo que la parte de emprender nunca se va a chocar con ninguna carrera, porque es el cómo llevar esta meta de, ok, te apasiona la parte de leyes, te apasiona la parte de medicina, como también hablábamos, te apasiona la parte de ser maestro. Sé maestro, sé dueño de tu propia escuela. Sigues siendo maestro, sigues haciendo lo que te apasiona, pero te subes. Eres doctor, sé dueño de una clínica, sé dueño de un hospital, sigues haciendo lo mismo y no está peleados. Es la misma línea, simplemente hasta dónde llegan tus metas. Y la verdad es que yo creo que esto, yo tengo mucho la duda de esta parte de si estábamos preparados como en la parte de leyes para todo lo nuevo. Porque, digo, no es mucho secreto que se dice que en la parte de lavado de dinero también los NFTs, las criptomonedas, se prestan perfecto porque todavía no está como en norma todo lo que debe de estar ahí, como impuestos y todo. Entonces, ese también venía como mucho a mi pregunta, o sea, ¿realmente estábamos preparados, no? Y me dices como que, bueno, sí viene como en un sesgo bastante interesante. Para complementar lo que planteas, la presión internacional siempre ha sido un factor para que México como país se suba al escenario global. Recientemente hubo un cambio regulatorio a nivel regional que sí o sí obligó a nuestro país a elevar sus estándares. Recordarás que antes era el Telecan entre México, Canadá y Estados Unidos. Actualmente tenemos un tratado nuevo que es el TEMEC, que
que fue esta actualización de este acuerdo comercial regional, entonces México, Canadá y Estados Unidos deben estar alineados. Entonces muchos temas se curaron en salud regulatorios por esa imposición, entre comillas, normativa por parte de estas potencias, ¿no? Entonces, de lo malo a lo bueno, Estados Unidos con ese liderazgo y Canadá, pues están forzando a que nuestro país también suba, eleve sus estándares. Que empiece porque en quinta. Ahora que arranquen en quinta, porque si no van a incumplir, pues no un tema local, sino ya estás incumpliendo un tema de un tratado internacional. Entonces, creo que eso es bueno. Es como si nos hubieran becado en Harvard como país, y sí o sí, para no perder esa beca, tienes que sacar las materias. Sí. Y hablando de educación, yo creo que ahí es un gran diferenciador para todos. La educación yo creo que es la clave para el futuro. Y si notamos que está rezagada, está en nosotros mismos tener esa iniciativa y buscar mejorar y complementar esa formación. Existen N cantidad de sitios web, de plataformas, donde universidades importantes a nivel internacional ponen una oferta gratis. Sí, está todo ahí. Entonces, el conocimiento está. Ya es un tema de quitarnos esa apatía, ponernos a estudiar, y la zanahoria que debemos perseguir, yo creo que a mayor conocimiento, mayor justificación en el cobro de honorarios. También eso le digo a mis grupos. Entonces, creo que con eso se valida el hecho de que sigamos estudiando. Sí, y yo creo que también es importante como un buen emprendedor, un buen profesional, un buen startupero, siempre va a dar ese plus. Si tú llegabas o pensabas que llegabas hasta acá o tu clase terminó hasta las 2 de la tarde, échale 30 minutos más de estudio. Algo que tú sientas que te va a aportar. Si como atleta corriste 3 kilómetros, bueno, es poquito, como 10 kilómetros, échale medio kilómetro más. Te va a sumar. Claro. Tenemos ese plus, esas ganas, que no solamente como persona te va a ayudar, no solamente como emprendedor, no solamente como profesional, sino vas a ayudar a crear también hasta como un mejor país, porque vas a empezar y todo va a ir sumando, va sumando, y van a ver la diferencia a quien solamente hace lo que debe de hacer y hasta ahí se queda. Se llama proactividad. Y eso yo creo que en general nos ayuda a todos. Entra dentro del bien común la proactividad. Y pues, es verdad, de verdad, no me gustaría acabar la entrevista porque de verdad tendría muchas más preguntas que me encantaría hacerte, pero por tiempos tenemos que ir terminando. Pero de verdad, muchísimas gracias. Me encantaría que nos dijeras en dónde te pueden encontrar, tanto al despacho, las áreas que tiene tu despacho, y a ti cómo te podrán encontrar. Claro. Primero que nada, gracias por la invitación. Aranza, también me la pasé muy bien con ustedes y el grupo Startuperos. Gracias. Yo soy Eduardo García, soy abogado de formación, doctor en Derecho académicamente, ejerzo la profesión desde hace más de 10 años, me he especializado en temas corporativos e inmobiliarios, tenemos oficinas en la ciudad de Puebla y tenemos corresponsales en Guadalajara, Ciudad de México y en Texas. Podemos asesorarlos en temas jurídicos a emprendedores y empresarios, y nos pueden encontrar en redes sociales como Servicio Legal García Cortés. Y para los emprendedores, yo les aconsejo que antes de salir validen que sus propuestas son comercialmente rentables, que tengan esa certeza y que cuenten con la seguridad jurídica correspondiente. Sí, siempre un MVP es lo mejor que nos puede pasar como emprendedores y la mejor manera de no regarla tan grande o saber que le vas a atinar. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y startuperos, nos estamos viendo en una siguiente entrevista. Bye.